Tardes a todas. Mi nombre es Juan Camilo Gil. Me presento rápidamente. Mi experiencia es en el sector financiero acá en Colombia por más de 15 años. Administré fondos de inversión, trabajé en compañías comisionistas de bolsa. Y hoy estoy acá con ustedes y con Carlos para explicarles un poquito de manera tangencial, un poquito qué son las finanzas personales y por qué son tan importantes en nuestra vida. Creo que muchas de ustedes ya las manejan o tratan de, porque pues todos los días nosotros todos aprendemos un poquito de eso. No todos somos tan juiciosos manejando nuestras finanzas personales, pero pues la idea de hoy es darles un brochazo importante para que ustedes tomen conciencia de lo importante que es manejar las finanzas personales y de verdad pongan en ejercicio en sus casas eh, este tema. Ustedes vieron una presentación que estaba colgada en la plataforma. Las que no, igual la voy a proyectar acá. Denme un segundo. Comparto la pantalla. Em, Ahí no me están viendo, ¿correcto? Sí, ahí ya está Juan Camilo. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema de por qué trabajar las finanzas personales. ¿Por qué es tan importante trabajar las finanzas personales? Y como les decía, pues esto es un tema vital en todos los hogares en el mundo, no solamente acá en Colombia, sino en todos los hogares en el mundo. Es de vital importancia tener muy claro la plata que a mí me ingresa, para qué es, cómo la optimizo, ¿sí? Y porque de aquí se desprende, pues, digamos que todos los objetivos que yo voy a tener, digamos, como familia, a un futuro. Entonces, de este manejo que yo le dé a las finanzas personales, eh, pues se van a desprender las metas que yo voy a tener, y los objetivos que quiero alcanzar. Entonces es importante, y más que ustedes, muchas de las que están acá son emprendedoras y madres cabezas de hogar. Pues ustedes que no tienen ese otro apoyo, pues es muy clave tenerlo claro, no solo por la tranquilidad familiar, no solo por el beneficio y bienestar de sus hijos, sino las que no tienen hijos, también es por el beneficio personal. Entonces, en las finanzas personales, digamos que para lograr tener, digamos que un panorama claro de las finanzas personales o de las finanzas del hogar de cada uno, se desprenden varios temas. El primer tema es que las finanzas personales me ayudan a tomar decisiones. Decisiones que tienen que ser acertadas, como les dije ahorita, para el futuro de mi familia, ¿sí? Muchos, y nos ha pasado que nos endeudamos más de lo que debemos y después empezamos a pagar las consecuencias, eh, pues con que no me quedan recursos para otra cosa, sino para pagar mis deudas, que no puedo lograr los objetivos que me tracé como madre y como familia, de lograr llevar a mis seres queridos a vacaciones, o incluso simplemente lograr cumplir con las partes básicas de la alimentación en mi casa. Entonces, digamos que las finanzas personales en el tema de la toma de decisiones es clave, porque de ahí es que se desprende, digamos, que todo lo que viene después, y es lograr cumplir los objetivos. El otro tema importante es el tema de las metas, como lo acabo de decir, y es que todos debemos partir, para cualquier plan, digamos que estratégicamente hablando, para cualquier plan, y no solo para las finanzas personales, sino para cualquier plan que uno tenga, es establecerse unas metas. Entonces, ¿qué metas quiero tener yo en mi familia o en mi casa o en mi hogar? Eh, Esas metas pueden ser de corto, de mediano y de largo plazo. Entonces voy a ponerles un ejemplo de corto plazo. Eh, Quiero comprarme unos zapatos muy bonitos que vi en la tienda. Un objetivo de mediano plazo: quiero poder salir a vacaciones a final de año.
Y un objetivo de largo plazo es, quiero darle la oportunidad a mi hijo de estudiar en la universidad. Entonces, cualquiera de estas metas son igual de valiosas, pero para lograr alcanzarlas, necesito, digamos que organizarme, y es aquí donde empiezo a hablar de lo anterior, y es la toma de decisiones. Y ahora viene otro tema, y es la optimización de los recursos. Muchos de nosotros decimos, no, pero es que mi salario no me da para ahorrar. Y pues acá les quiero decir, y nos vamos a empezar a quitar algunos prejuicios, y es carreta. Siempre, siempre vamos a poder ahorrar. Lo que nos toca es optimizar los recursos que tenemos. ¿Y cómo se optimizan? De muchas maneras. Entonces voy a poner un ejemplo, y es en los servicios. Entonces los servicios, pues tengo que mermar el uso para que la cuenta de la luz, del teléfono o del gas o del agua, pues me salga más barata, y pueda de pronto esos recursos que sobren ahorrarlos, así no sean muchos, pero al final todo eso cuenta. Que quiero dejar de... la plata de bolsillo, cuando uno tiene plata de bolsillo, y lo vamos a ver ahorita más tarde en la planificación, cuando uno tiene un presupuesto y está planeado, uno sí puede, digamos, que tener esas metas claras y llegar a alcanzarlas. Entonces, al final, todo el tema de optimización me lleva a eso, y es tratar de reducirme en lo que creo que no es vital para mi subsistencia, y sí para lograr unos objetivos como que puedo tomar, como, o unas metas que puedo tomar en mi casa y en mi familia. Y el tema final que está en esta diapositiva es el tema de la planificación, como les dije ahorita, y es que siempre tiene que haber presupuestos. El tema de las finanzas personales no es un tema ni de cultura general, ni algo que solamente es para la gente que estudió en la universidad. Este es un tema de verdad que nos atañe a todos los seres activos en una sociedad, y pues que obviamente generen algo de ingreso. Y el principio básico es que yo no debo gastar más de lo que gano, en principio, ¿sí? Eh, Mis ingresos o mis gastos más bien no pueden ser mayores a mis ingresos. ¿Por qué? Pues porque pues estamos en problemas, ¿no? Y la única forma, vuelvo y les digo, para tener todas estas tres adiciones, mucho, para lograr las metas que estoy buscando, es planificar y realizar un presupuesto. Y el tema de los presupuestos no es para los que estudiamos finanzas ni para los genios que saben manejar el computador, no. Todos, incluso muchos de nosotros, llevamos también en un cuaderno nuestros números, y simplemente, vuelvo y les digo, es planificarse, es tener muy claro cuáles son mis ingresos, cuáles son mis gastos, los vitales, o los esenciales, digamos así, y los otros gastos, porque uno a veces tiene otros gastos que no son de vital importancia, tiene unos que sí. eh, y básicamente, qué activos tengo y qué pasivos tengo, que acá es donde vamos al segundo, a esta tercera diapositiva, y es cuáles son los elementos, que como los acabo de decir, son los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos. Y como les digo, esto en una hoja de cuaderno cabe. Entonces, ¿qué son los ingresos? Obviamente todos sabemos que son los recursos de dinero que digamos, entran en las cuentas en mi familia, ¿sí? Y el ejemplo del ingreso más claro, pues es el salario que algunos de los que estamos acá tenemos, los que trabajamos y tenemos el salario, pues ese es mi ingreso clave. Los que ya están retirados y no trabajan, pues tienen su pensión, eso es un ingreso. Los que reciben alguna renta por algún tema, las rentas son ingresos, ¿sí? Entonces son básicamente todos los recursos, y vamos a ponerle un ejemplo, es, digamos, como para demarcarlos un más, ¿sí? Que es lo que me suma a mí, pues digamos que en el presupuesto de mi casa. Los gastos, por su parte, pues son todas las salidas que tenemos, también en la familia. Y como lo decía ahorita, hay gastos que son vitales y hay gastos que no, ¿sí? Los gastos que son vitales, por supuesto, pues el ejemplo más claro es
eh, la renta que tengo que pagar, el arriendo de mi vivienda, ¿sí? Los servicios de mi casa. ¿Sí? Toda esa plata me toca, es plata que yo tengo que gastar, y por eso los representamos siempre con un símbolo menos. La alimentación, ¿sí? Yo tengo que salir a hacer mercado o una vez al mes o cada 15 días o todos los días. Hay gente que todos los días sale y compra las cosas del día. Eh, otro gasto puede ser el tema del transporte, los que tenemos que tomar un transporte público para ir al trabajo, pues ahí está. La educación también es un gasto vital. Los que estudiamos o los que estamos eh, yendo a la universidad o al colegio para los niños, etcétera. Y hay otros gastos que, que, que no son vitales, pues son importantes y es, por ejemplo, el gasto de seguros. Entonces el tema de la salud, entonces es un gasto. El tema del deporte, el tema del ocio. Entonces tenemos otros gastos, los que pueden salir un par de días a final de año a distraerse con su familia, las vacaciones, entonces pues ese es otro gasto. Entonces, en resumen, pues son todas esas erogaciones o todas esas salidas de dinero. Y por otro lado está ya mucho más macro el tema de los activos y los pasivos. Entonces, el tema de activos que son todos los bienes, digamos que materiales, o más bien muebles o inmuebles que puedo tener, ¿sí? Entonces, los que son dueños de una casa propia, ese es un activo importantísimo. Los que tienen un auto o un vehículo, ¿sí? Ese es un activo. No vamos a entrar en detalle, pero pues ese es un activo que se deprecia, o sea, va perdiendo valor a raíz del año, pues a raíz que pasan los años, pues por obvias razones, y es porque pues se va, digamos, va perdiendo, digamos que su valor. Todos sabemos que a medida que van cambiando de año los carros, pues se van devaluando y van perdiendo valor. Pero ese son el tipo de cosas que denominamos activos. Y los pasivos, pues son las deudas que tenemos con terceros, o sea, los recursos que en algún momento me prestaron y yo debo y tengo que pagar, ¿sí? Que esos son los que tenemos que minimizar al máximo, pues para que esta ecuación fluya, ¿sí? En el tema del presupuesto, que como les decía, es muy importante hacerlo. Eh, digamos que de aquí es donde uno debe partir y debe hacer, digamos que su cuadrito en el cuaderno o en el computador, los que tienen el computador para hacerlo. eh, y es, en un lado, tengo que poner cuáles son mis entradas de ingresos, clave. A eso tengo que restarle cuáles son mis salidas, que son los gastos, ¿sí? Que ya dijimos cuáles son los ejemplos de cuáles pueden ser los gastos. Y esa primera ecuación debería darme positivo en principio. Si no me da positivo es porque realmente estoy en problemas y pues tengo más gastos de lo que yo genero, entonces pues no hay nada que hacer, tengo que reducir para poder, digamos que sobrevivir. Y como les decía, siempre teniendo presente en la parte de arriba es cuál es mi objetivo, cuáles son mis metas. Entonces, ponerse y trazarse unas metas de corto, mediano y largo plazo. Y créanme que si ponemos esas metas y somos juiciosos en la organización de los recursos en casa, eh, digamos que vamos a poder alcanzarlas. Y esto ahorita lo vamos a ver más adelante, pues se presta para cualquier tema en la vida real, y es para abrir un negocio o para montar un negocio, es lo mismo, tengo que presupuestarme desde el día -1. ¿Y qué quiere decir desde el día -1? Es yo no puedo abrir un negocio hasta que yo no tenga un presupuesto y sepa qué me va a ingresar, cuánto me voy a gastar y en qué me voy a gastar, ¿sí? Y tengo que empezar a proyectar en el futuro, pues cómo van cambiando esos números. Entonces, al final, las finanzas personales, de acá partimos para realizarnos como personas en nuestro hogar y en nuestras casas, pero pues eso es lo que tienen que aplicar también en sus negocios. Pero pues si uno es desorganizado en su casa, pues
difícilmente voy a ser organizado en mi negocio. Entonces, por eso es tan importante este tema. Y el tema de los activos y los pasivos, pues netamente es para decir, oiga, de verdad, ¿qué es lo que yo tengo en mi vida? ¿Sí? Porque si yo tengo una casa de 100 pesos, soy dueño de una casa de 100 pesos, pero tengo una deuda de 150 pesos, pues al final no tengo nada, pues porque la ecuación es negativa, o sea, debo más de lo que tengo. Entonces acá es muy importante que tengamos en cuenta, y ahorita lo vamos a ver un poco, que el tema de los pasivos, claro, ayuda, porque muchas veces sin endeudarnos, que uno tiene que hacerlo hasta un cierto límite, y en alguna de las lecturas que estaban en la plataforma, las que las pudieron ver, digamos que hay algunas, no son reglas, pero digamos algunos consejos que dicen que uno no debe endeudarse más del 30% de su salario. Ojalá uno pudiera hacer eso, pero listo, no, que no sea el 30, pero traten de que no vaya a ser de verdad el 100%. Y porque al final el gran riesgo es que si yo no percibo ingresos, pues no voy a poder pagar los pasivos. Y cuando en algún momento uno pueda tener un apartamento o una casa, pues si yo no puedo pagar las deudas que tengo, pues lo primero que van a venir mis acreedores a, a pedirme cuentas es, me pueden embargar mis activos. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no puedo deber más de lo que tengo. ¿Sí? Ahora bien, digamos que también para poder tener activos, pues la única forma es que esa ecuación de ingresos menos gastos sea positiva. ¿Por qué? Porque a medida de que me van sobrando, si la ecuación es positiva, digamos que esos excedentes, pues lo vamos a ver, podemos ir ahorrándolos. El ahorro es vital en las familias. Uno como persona, para poder lograr esos objetivos y esas metas que creo que todos tenemos en la vida, la única forma de lograrlos es ahorrando. Pues si yo no tengo tarjeta de crédito y al final la voy a tener que pagar si la tengo para irme a 2 días a descansar a tierra caliente, pues la única forma de irme a descansar a tierra caliente es con el excedente que me quedó en el año de esa gran cuenta entre ingresos y gastos. Si no me quedó nada, pues no puedo irme a tierra caliente. Si me quiero comprar el último televisorcito que salió, 4K, entonces pues la única forma es que me quede algo en la tarjeta de crédito si es que la tengo, y si no tengo tarjeta de crédito, pues nada, me toca tener la plata constante y sonante para poder pagar el televisor. Y vuelvo y les digo, la única forma es que esa cuenta, que en esa cuenta queden excedentes. Obviamente no falta el desorganizado, que creo que a todos nos ha pasado, que así no me queden excedentes, hago el gasto. Pero el problema es que después, digamos que vienen, ese es el gran problema, después ya tengo que reponer esa plata de una u otra forma. Eh, Acá venía hablándoles del ahorro, y el ahorro de verdad es un tema muy importante, y como les decía, pues los pilares son estos: tengo que establecer mi objetivo, como les dije, de corto, mediano y largo plazo. Ojalá siempre pongámonos esos tres. Yo puedo tener tres objetivos: puedo tener el de corto porque me quiero dar un gustico y me quiero comprar un pantalón, una buena chaqueta, unos buenos zapatos, el televisor. Eh, Quiero de verdad llevar a mi familia a descansar a tierra caliente unos días, y ese puede ser mi objetivo de fin de año. Entonces me establezco ese objetivo en enero del año, y en diciembre, si la ecuación nos resultó positiva, pues puedo irme. Y el objetivo primordial de largo plazo, pues como les digo, es darle la educación a los hijos, las que tienen hijos, eh, comprarse su casita propia, que es uno de los objetivos que creo que todos tenemos desde que nacemos, y es, oiga, ojalá pueda tener mi casa propia. Y vuelvo y les digo, la única forma de obtener eso es, uno, pues trabajando claramente y generando ingresos, y dos, ahorrando. Ahorita vamos a ver un poquito en qué podemos ahorrar o qué hacemos. El que quiera también el tener el carro en Bogotá, pues
las distancias pues son muy largas. Muchos, digamos que también para su propio negocio necesitan desplazarse o desplazar los productos que producen, etcétera, etcétera. Entonces, ese es otro objetivo y es, oiga, comprarme un carrito para esto. Y como les digo, pues esos excedentes que van a generarse entre el ingreso y el gasto es lo que yo voy a poner en algún lado. ¿Sí? Acá no es que, oiga, es que me sobraron de verdad 10.000 pesos en el mes. Buenísimo. No los voy a llevar, no los voy a dejar debajo del colchón, pero los puedo meter en el marranito. La alcancía, créanme, que es uno de los principales vehículos de ahorro. Si no es creo que es el primero y es el principal. De verdad que a todos nos pasa que tenemos siempre en nuestra época el marranito con las monedas de 500. Hoy ya hay moneda de 1000, entonces la llenamos con la de 1000. Y aparte tiene otro marranito para las otras monedas que son de 100, de 200, de 50, porque uno a veces hasta las bota porque son tan chiquitas. Pero créanme que cuando ustedes al final del tiempo revisan cuánto tenían en el marranito, sirve para muchísimas cosas. Entonces, los invito a que cada uno de verdad después de esta clase compre su marranito eh, y lo tenga en su casa al lado de la mesita de noche, porque pues ahí es donde llegamos todos los días a poner las cosas. Entonces, lo primero es eso, los que tenemos, eh, digamos que acá hay un tema también en el objetivo y no es depender del riesgo que yo quiero asumir, ¿sí? Entonces, el riesgo quiere decir es, oiga, mucha gente, y acá pongo ejemplos y me salto un poquito acá el tema que dice no al extrabancario es, no, que hagamos una cadena, eso existe muchísimo en las compañías y eso es un peligro, porque pues dependo de un tercero para que a mí me devuelvan mi plata. Ahorita ahondamos un poquito más en eso, pero muy simple, la forma más fácil de ahorrar no es debajo de colchón, créanme. Créanme que acá en Colombia y en cualquier parte uno debería empezar a hacer un historial de crédito. Eso es buenísimo para el futuro. ¿Por qué? Porque pues de ahí desprende que en algún momento un banco me preste para comprarme mi casita, para irme de vacaciones, para comprar mi televisor, para pagar la universidad de mis hijos, etcétera. Entonces, el vehículo de menos riesgo para ahorrar es una cuenta de ahorro. Sí, que no paga mucho, por supuesto que no paga mucho. Pues, ¿por qué? Porque la rentabilidad está asociada al riesgo. Entonces, entre menos riesgo, pues menor rentabilidad. Pero entonces, lo primero es, oiga, primero tengo mis recursos y voy ahorrando mes a mes. Mes a mes esos excedentes los dejo en mi cuenta de ahorros. Y ya cuando tengo un monto un poco más importante, pues me paso al segundo instrumento que tiene un poquito más de rentabilidad, que puede ser un CDT. Todos creo que sabemos que es un CDT, que es un certificado de depósito a término, que es también, digamos que se expide en el banco y donde a mí me dan un poquito más de rentabilidad, entre comillas, asumiendo un riesgo más alto, pero de verdad que es un riesgo que no, son riesgos muy bajos, o sea, es muy poco probable que el Banco de Colombia o el Banco de la Vivienda vayan a quebrarse y mis ahorros se pierdan, es muy poco probable. Debajo del colchón, pues no me va a rentar absolutamente nada y pues es probable o que se me pierdan o que se me vuelvan plata de bolsillo y me los gaste o alguien los agarre, un hijo por ahí los agarre y uno no se dé cuenta. Entonces, eh, esa es una forma de ahorro. Ya después de eso vienen otro tipo de instrumentos, pues que no es motivo de esta charla. Pero acá digamos que el resumen o más bien lo importante de esta parte es que hay que ahorrar. ¿En dónde? Donde usted quiera, pero ahorre. Y acá vuelvo al tema de no hacerlo en temas extrabancarios. Y cuando yo hablo de extrabancario es con terceros, pues que no son entidades, digamos que reguladas o vigiladas. Creo que todos también hemos prestado plata alguna vez
con intereses altísimos, pero pues ahí está el riesgo, a mayor, y volvemos al mismo principio, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Entonces, cuando que a uno le prestan al 2% y al 3% y al 5% mensual, o uno hace eso, pues es más probable que me dejen de pagar o que yo deje de pagar. Entonces, pues ahí hay riesgos muy altos, las cadenas, todo lo que no es vigilado son riesgos altos. Y acá también me le adelanto un poco a Carlos en su charla. Esto mismo pasa en las compañías. Las compañías para que sean financieramente solventes, pues tienen que tener uno no lo llama al ahorro, pero digamos que al final sí tiene que tener ese colchoncito. ¿Para qué? Para poder realizar nuevas inversiones, para poder sacar nuevos productos, ¿sí? Para poder repartir las utilidades a los socios, etcétera, etcétera. Entonces el ahorro, vuelvo y digo, no solamente es para las finanzas personales o para las finanzas de nuestra casa, sino también eh, se, se, se maneja en todo nuestro tema de nuestros emprendimientos y negocios. Y cuando son emprendimientos, mucho más. Tenemos que ser mucho más cautos y tratar de generar esos ahorros para el futuro. Obviamente también en el tema del ahorro, como les decía, estableciendo el objetivo, pues hay que poner plazos. Yo puedo ahorrar, en el marranito puedo ahorrar a diario, ¿sí? En la cuenta de ahorros no es tan fácil llegar todos los días y consignar o lo que sea, pero entonces yo lo puedo hacer a final de la semana o al final del mes. Eh, y hoy en día hay un tema importantísimo a los que no tienen cuentas bancarias y es que ya hay billeteras virtuales, ¿sí? Ya cualquiera hoy en día con un celular e internet puede abrir una cuenta virtual. Entonces yo no sé si ustedes conocen a Nequi, que es del Grupo Bancolombia, David Plata, y ahí ustedes también ponen sus platicas, ahí también hay unos marranitos y ahí uno va ahorrando virtualmente. Entonces ya hoy no hay, ya en estos días ya no hay, digamos que la excusa de que pereza ir al banco, yo no tengo cuenta bancaria, nunca me han gustado los bancos porque pues ya hay todos los instrumentos y la tecnología necesaria para, para poder hacer ese ahorro. Y después del ahorro, que la única forma de llegar a este último punto, que es el tema de inversión, pues es ahorrando, ¿sí? Eh, la única forma de que yo llegue acá es que tenga unos excedentes que no, vuelvo y digo, desde que sea un numerito o una cifra, ya son excedentes. Y es poder invertir, ¿sí? ¿Y qué es invertir? Es coger esos ahorros que yo muy juiciosamente logré hacer por muchos años y ponerlos a lo que llama uno a producir, ¿sí? Entonces invertir, uno puede invertir incluso comprándose su casa. Entonces en un proyecto, yo invierto unos recursos en un proyecto inmobiliario donde no están las casitas ya construidas en el edificio, pero pues ya hay unas maquetas lo más de bonitas y fui a ver y ahí van a hacer un edificio. Entonces invierto y con seguridad en el momento en que construyan el edificio, esos recursos van a haber, digamos que adquirido alguna rentabilidad, o mejor dicho, van a, olvídense y también para los negocios y olvídense las rentabilidades del doble, del 50%, del 30%, del 100%, eso no existe, ¿sí? Olvídense de eso. Hoy en día las pirámides también, acá esto es una publicidad política no pagada. Existen demasiadas personas que quieren defraudarnos, que quieren mostrarnos vehículos de inversión o de ahorro que de verdad lo que quieren es robarnos nuestras pláticas. Entonces, siempre estar alertas, siempre estar atentos eh, y revisar muy bien esto. En el tema de la inversión, como les digo, pues el riesgo va a depender o más bien la rentabilidad va a depender del riesgo. Eh, y muchas veces también lo importante en la inversión más es planificarla, ¿sí? Entonces, es decir,
yo a qué plazo voy a hacer la inversión. Igual son los mismos plazos, corto, mediano y largo. Voy a invertir unas pláticas que tengo a corto plazo porque eso es para la universidad de mi hijo, pero es del otro año. Pero entonces ya uno dice, oiga, ¿será que la plata de la universidad de mi hijo yo la debo arriesgar? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a discernir entre de verdad qué plata son excedentes y qué plata son para los gastos vitales o para mis metas, objetivos futuros vitales. Y siempre en una inversión, pues uno tiene que pedir las garantías suficientes para que retornen los recursos. Entonces, cuando yo presto plata o cuando a mí me prestan plata, entonces yo firmo la letra de cambio, el pagaré, y pues al final son papeles, ¿sí? Claro que son exigibles porque son títulos valores, pero al final son papeles. Entonces, tratemos nosotros, y ojalá los que tomen esta charla, tratemos de no hacer ese tipo de inversiones, sino inversiones un poco menos arriesgadas y con más proyección, inversiones que me produzcan eventualmente un flujo de caja. Ese es el apartamentico que de pronto algún día yo puedo comprar un apartamentico para arrendarlo o algunos cuartos del apartamento los puedo arrendar, ¿sí? Entonces, eh, siempre con las garantías suficientes porque al final, pues esos son los recursos de mi familia, ¿no? Míos y de mi familia. Bueno, este tema del presupuesto ya lo hablamos en una diapositiva anterior. Es clave hacerlo. De verdad que es clave hacerlo desde el día -1, como les dije. Acuérdense siempre, desde el día -1. Este fin de semana que viene, ustedes, mentira, desde esta noche ustedes cogen el papelito, el cuaderno y empiezan. Voy a presupuestar mis ingresos, voy a presupuestar mis gastos, los que son vitales y los que son importantes. Acuérdense que los importantes son importantes, pero no son vitales para mi subsistencia. Eh, y voy a ponerme y establecerme mis objetivos. Los que tienen activos ya, pues tienen que ojalá poner esos activos a rentar si es que se pueden rentar. Y los que tienen los pasivos, ahí es el tema importante y es, yo tengo que minimizarlos, ¿sí? Minimizar todos los pasivos, maximizar los activos, minimizar los gastos, o sea, minimizarlos y optimizarlos eh, y aumentar mis ingresos. Hoy en día, y pues con esto que con la vida como nos cambió con el tema del COVID, es supremamente importante que todos tomemos conciencia de, pues, primero lo que estamos viviendo. Mucha gente se ha quedado sin trabajo, sin empleos, mucha gente se nos van a acabar ya los plazos de los alivios, los que pedimos alivios para pagar las cuotas que debemos. Entonces, es importantísimo presupuestarnos porque al final esto continúa, esto no se acaba aún, entonces hay que presupuestarnos y ya que viene el fin de año, pues presupuestarnos ahorita para tener un 2021 tranquilo. O sea, no hay nada más gratificante y es tener una libertad financiera, ¿sí? Y cuando hablo de libertad financiera es decir eso, es ser libre financieramente, decir, oiga, yo tengo unas deudas, claro, porque pues con esas deudas pude comprarme mi apartamento o mi casita o pagarle la universidad a mis hijos, Claro. eh, pero tengo mis ingresos suficientes para poder pagarlo, o qué delicia decir no debo un peso, ya después de un trabajo juicioso, digamos que me puse fue metas a largo plazo y me olvidé un poquito de esos gusticos que me quería dar y más bien lo que hice fue aproveché y pagué todas mis deudas. Ojalá uno pueda hacer eso y ser libre financieramente. De verdad que eso es una tranquilidad mental inmensa. Entonces, pues, digamos que esto era un poquito el abrebocas del tema de finanzas. Muchas de ustedes claramente sé que lo manejan muy bien y espero que lo hagan así. Pero en principio es eso, es como les dije, que esa ecuación fundamental de que el ingreso sea mayor que el gasto, o más bien que el resultado de la suma de esos dos sea positivo, eso es lo clave.
Entonces, pues, ahorita si Marta me corrige de pronto si hay dudas o algo, o si quieren algún consejo, algún tema puntual, lo vemos. Gracias Juan Camilo. Yo creo que continuamos con la segunda parte de la charla y al final ya resolvemos todas las dudas que sí hemos visto que hay ya varias ahí en el chat. Entonces, nada, gracias Juan. Vamos a seguir un poco con la segunda parte de la charla. Esta segunda parte de la charla va a tratar de cubrir o de responder tres temas importantes y digamos que el primero es por qué es muy importante separar tus finanzas personales de las finanzas de tu emprendimiento. Es uno de los tópicos. El segundo tópico que vamos a tocar es, vamos a darles unos consejos de cómo lograr esta separación y qué se debe hacer, porque a veces no es tan fácil, digamos, separar las finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Y el tercer punto aquí que vamos a ver es, vamos a entender cuáles son las herramientas básicas de las finanzas de tu negocio basados en esos elementos básicos que comentó Juan Camilo de las finanzas personales, que son los ingresos, los gastos, los activos y los pasivos y cómo podemos traducir, digamos, esos elementos básicos a las finanzas de tu negocio. Es importante recalcar, diría yo, que las finanzas finalmente es el tema del manejo del dinero. Y para poder cumplir todos estos objetivos que estaba mencionando Juan Camilo y también cumplir los objetivos que seguramente cada una va a tener con sus negocios, es importante y clave que seamos organizadas. Y yo creo que en eso es en lo que nos vamos a basar y no va a cansarme de pronto de repetir en esta segunda parte ese tema de la organización que debemos tener. Entonces, digamos que para empezar con esta segunda parte, en la siguiente lámina tenemos 9 punticos que son claves digamos que para recordar y que quiero enfatizar para empezar a tocar estos tres temas que estábamos hablando. Lo primero que todo es organizar tu información financiera. Ya Juan Camilo les comentó que los elementos básicos son los ingresos y los gastos para empezar a organizar tu información financiera y eso es lo que uno tiene que hacer, es sentarse a empezar a organizar esa información, sacarla de la cabeza de cada uno y empezar a mirar y a identificar cuáles son esos ingresos y cuáles son esos gastos que tú estás teniendo recurrentemente. El segundo tema es utiliza un sistema simple para control de ingresos y gastos. Esto es invitarlas a ustedes a que empiecen a organizar la información financiera de la manera que ustedes se sientan más cómodas. Entonces, hoy en día, por ejemplo, hay una cantidad de aplicaciones que están al alcance de la mano, que son todas gratis, digamos, en los celulares, eh, pero también están las hojas de Excel y para las que han tenido la oportunidad de ver los ejercicios que hay en la plataforma y para las que no, allá hay unos formatos ya que les pueden dar una indicación de cómo empezar a organizar esa información, que es en el caso de las finanzas personales relativamente sencilla, en el caso de las finanzas del negocio también es sencillo, pero tiene, digamos, unos aditamentos adicionales. Pero también para un sistema para empezar a organizar la información puede ser la misma hoja de cuaderno. Inicialmente, si no tienen absolutamente nada en el momento, sería la primera manera de hacerlo y creo que lo importante es, vuelvo y digo, empezar a aterrizar y a identificar cuáles son los gastos de ustedes y los gastos de tu negocio. Y ahí es donde vamos a tocar el punto 3 como consejo y es cuando empiecen a organizar esta información, separen qué es de ustedes y qué es de qué es pues sí, de su negocio, del negocio del emprendimiento que ustedes tienen. Entonces, ejemplos de estos, pues hay muchísimos. Si ustedes, por ejemplo, están empleadas y tienen un salario, ese claramente es un ingreso de ustedes, de las finanzas personales, y los ingresos de tu negocio, pues precisamente se derivan prácticamente desde las ventas del negocio. El cuarto punto es una vez tengas organizada esa información y separada la información, tanto la tuya como la de tu negocio, es empieza a establecer unas metas y a elaborar un presupuesto con base en lo que Juan Camilo les explicó. Esas metas van a tener que ver más que todo con cuánto quiero vender o cuánto quiero empezar a generar de ingresos y eso les va a servir no solamente para la planeación del negocio, sino para la planeación inclusive comercial también del negocio, es decir, no solo la planeación financiera, sino la comercial del negocio. Otro punto básico es aprovechar la tecnología y obviamente esto va muy de la mano con ese punto 2 que vemos ahí arriba
y es que en la medida de lo posible y en el momento adecuado, cuando ya tengamos, digamos, una primera organización de estos numeritos, pues vale la pena empezar a tener ya sea hojas de Excel o trabajar en alguna plataforma, vuelvo y digo, que de estas que están al alcance de la mano, que hay muchísimas. Una vez tengas organizada la información, tengas una metodología de organización de ingresos y de gastos, es importante empezar a construir un colchón o ese tema que mencionaba Juan Camilo del ahorro. Y esto es importante porque si uno logra ya, digamos, equilibrar lo que son los ingresos y los gastos y puede empezar uno a tener ese ahorro. Ese ahorro es importantísimo, primero que todo, para poder enfrentar aquellos momentos en que tu negocio de pronto se enfrente a momentos de vacas flacas. Y aquí, pues, vamos a poner un ejemplo con lo que pasó con la pandemia este año, pues muchas empresas se vieron afectadas porque su nivel de ventas bajó y pues de hecho muchos de los ciclos cambiaron, dejaron de ser presenciales para ser virtuales, etcétera, etcétera. Entonces, el que haya tenido algo de ahorro seguramente le permitió aguantar esos meses mientras las cosas de alguna manera volvieron a una nueva normalidad y mientras también las empresas y los emprendimientos se ajustaron. Y fuera de eso, esa construcción del ahorro va a permitir que en el futuro, y aquí tocamos el punto 7, puedas empezar a invertir en tu emprendimiento. Invertir en tu emprendimiento, ¿qué implica? Implica tener un ahorro para poder, por ejemplo, no sé, comprar mmm, calentadores, por decir cualquier cosa, para el sitio donde estás atendiendo a los niños. Si es que tu negocio tiene que ver, por ejemplo, con temas voy a poner un ejemplo de un colectivo de teatro para niños, o por ejemplo, también empezar a reinventarse, que es un tema que es un término que está más o menos de moda, donde ya tú tienes que empezar a invertir en temas de mercadeo y publicidad, entonces tienes ese ahorro para invertir en temas de redes sociales, por decir algo, para así aumentar tus ventas. Entonces el ahorro se vuelve, pues digamos, un canal supremamente importante para el tema de la inversión. Otro punto importante es el de compararse y enfocarse. Cuando hablo de compararse es que se enfoquen ustedes y, perdón, se comparen ustedes tanto en las finanzas personales como en las finanzas del negocio de cada una con ustedes mismos a lo largo del tiempo. Entonces, las que ya tienen algo organizado, muy chévere, empiecen a compararlo con lo que ya tenían antes y empiecen a mirar hacia futuro cómo se están proyectando. Y las que no, como decía Juan Camilo, inicien a organizar esa información más o menos ya y empiecen a guardar sí, a guardar esa información y empiecen a compararse con esa información a medida que vayan avanzando, ya sea mensual, después seguramente quincenalmente, y perdón, semanal, seguramente después quincenalmente y finalmente mensualmente, y se van comparando. Y esa comparación les va a permitir, digamos, identificar dos cosas. La primera, qué tan bien o qué tan mal se están organizando, sobre todo si, digamos, en este momento no han empezado, entonces mirar cómo pueden volver a reorganizarse y a escribir cuáles son sus gastos y sus ingresos. Y muy seguramente, y esto es muy común y pasa en los gastos, van a empezar a escribir unos gastos hoy en día que en 15 días van a decir, uy, se me olvidó poner este otro gasto y eso hasta tener, digamos, una información lo más completa posible. Entonces, por eso es muy importante empezarse a comparar. Y esto, pues obviamente va de la mano con este último consejo inicial, que es el de revisar y organizar tus cuentas recurrentemente. Porque si bien organizarse a veces es difícil, definitivamente es un tema clave, no solamente para que tus finanzas personales estén en orden, sino para que las finanzas de tu negocio también estén en orden y te empiecen a dar las señales de realmente hacia dónde va tu negocio. Eh, y fuera de eso, una vez las tengas organizadas de manera recurrente, claramente pues va a ser mucho más sencillo, digamos, plasmar los ingresos y los gastos que tengas. Aquí comentábamos en algún momento con el equipo y es que cuando uno está emprendiendo, y aquí muchos hemos sido emprendedores, uno se enamora de una idea o tiene algún concepto de negocio que es súper interesante, del cual uno está, vuelvo y digo, totalmente enamorado y uno empieza a trabajarle a ese tema desde el punto de vista comercial, de cómo voy a subir cómo voy a estructurar mi servicio, mi producto, cómo lo voy a vender en las redes sociales y deja uno muchas veces de lado este tema de los números que muchas veces es aburrido, no voy a decir que no y que a veces
son temas que en las charlas, y yo que tuve la oportunidad de acompañar a Marta y a Juan Manuel en las charlas anteriores, digo, y ahora nos toca a Juan Camilo, a mí el tema de los números, esto es un poco más pesado. Pero definitivamente el tema de los números es clave. No vuelvo, y como decía Juan Camilo, no solamente para las finanzas personales, sino para la iniciación de cualquier negocio. Y la organización desde el momento cero es clave. Ahora, si ya iniciaron y no está organizado, nunca es tarde para empezar. Y lo que hay que hacer en últimas es, así sea en una hoja de cuaderno, empezar a, a, a organizarse. Si quieres, continuemos, Juan, porfa. Dentro de los consejos y de los objetivos que nos planteábamos en esta segunda parte de la charla, queríamos contarles, pues, digamos, algunos temas de buenas prácticas del tema financiero y de la separación de las finanzas personales con las finanzas de tu emprendimiento. ¿Y esto por qué nos va a servir? Nos va a servir porque nos va a poder aterrizar en la realidad financiera de nuestro negocio y también en la nuestra, digamos, como persona. Esta información financiera, aunque uno no lo crea, una vez uno la tenga organizada, nos va a servir muchísimo para planear, para planear comercialmente los negocios, saber qué tipo de servicios se vende mejor, si estoy bien en el precio, bueno, todo ese tipo de cosas. Y para entender la realidad del negocio nuestro, y para aquellas que han tenido la oportunidad y para las que no, en la plataforma Lecciones 6 hay colgado un video de Alberto Bressan, que es un argentino, que creo que es importante que lo revisen, porque además de repasar algunos conceptos básicos del tema de finanzas del emprendimiento, el mensaje que nos da es que organizar los números, así no sea de una manera profunda inicialmente, sí nos va a dar un sabor de en qué está nuestro negocio y nos va a aterrizar en la realidad. Él hablaba un poco de la película esta de Matrix, que no sé si algunas de ustedes tuvieron la oportunidad de verlos, que entre otras cosas fue eso tiene un nombre, pues no es una serie, sino una trilogía, bueno, no sé cuántas fueron, y hablaba un poco de unas píldoras que se tomaban los personajes de estas películas, donde había una píldora verde y una azul. Los que se tomaban la píldora verde seguían, digamos, sumidos en un sueño, y los que se tomaban la píldora azul, y creo no equivocarme en el color de las píldoras, pero bueno, eso no importa, sí caían en la realidad. Un poco este tema de las finanzas es tomarse esa píldora azul para entender realmente en qué está nuestro negocio, porque es importantísimo saberlo, porque con base en eso es que se toman decisiones, ya sea estratégicas, de comerciales, vuelvo y digo, de ventas, y eventualmente y tristemente también eventualmente de cerrar un negocio, porque si definitivamente el negocio, como lo comentábamos en algunas charlas anteriores, no es sostenible, pues ese tipo de decisiones hay que tomarlas. Entonces, dentro de esas buenas prácticas, lo primero que es importantísimo es tener productos y servicios bancarios independientes. Es clave que ustedes abran una cuenta de ahorros o una cuenta corriente que ustedes tengan como persona natural para sus gastos personales, y en el momento que ustedes ya tengan su negocio y su emprendimiento, que tengan una cuenta de ahorros para su negocio. Esta es una práctica, digamos, relativamente sencilla. Muchas de estas cuentas de ahorros ya en los bancos no tienen costo, y fuera de eso les ayuda de una manera, ustedes no se imaginan cuánto, a organizar precisamente qué es de ustedes y qué es del negocio. Y es una práctica, pues, que las invito a que la hagan, porque pues vuelvo y digo, es muy sencilla y es clave para ese tema de la organización. El mantener los ingresos y los gastos independientes, tanto el de ustedes como el de los negocios, pues es un poco más de lo mismo, y como les decía hace dos láminas, no me voy a cansar de repetirles esto porque es un error que vemos súper común que uno lo haga y a uno se le olvida. Pero si uno logra, digamos, empezar a organizar esto de una manera sencilla, en el mediano plazo uno no se va a imaginar lo agradecido que uno está de haber logrado separar esto. Ahora, el abrir productos, por ejemplo, cuentas de ahorro diferentes para las finanzas de ustedes y para las finanzas del negocio de cada una de ustedes, pues eso les va a ayudar muchísimo a mantener los ingresos y los gastos pues independientes. Otro tema que es importante es no sacar plata de tu negocio para tus gastos personales. Y este es un tema que pues no solamente es importante, sino que también muchas veces la gente se pregunta, y a uno le ha pasado, bueno, yo estoy emprendiendo, estoy montando mi negocio, pero pues no tengo un sueldo y de esto voy a vivir. Entonces, de aquí es que yo saco mi platica para mis gastos personales, y entonces se vuelve muy difícil separarlo. La manera de arreglar
sí, digamos, de arreglar este problema que se puede presentar, es poniéndote un sueldo. ¿Eso qué quiere decir? Que, digamos, si tú estás dedicando un tiempo importante a tu emprendimiento, como si estuvieras trabajando en cualquier empresa, pues ellos te van a pagar un sueldo. Aquí es exactamente lo mismo. Tú tienes tu sueldo, donde tu sueldo es un ingreso tuyo desde el punto de vista de las finanzas personales y es un gasto desde el punto de vista de las finanzas de tu negocio. Y de esa manera uno puede lograr separar digamos, esos dos rubros, y entonces tú no empiezas a sacar plata de tu negocio de manera desorganizada para tus gastos personales, sino que lo que haces es ponerle un gasto a tu negocio, que es un gasto normal, que además después te va a servir muchísimo para la estructura del negocio que tienes cuando el negocio empiece a crecer, y ese gasto del negocio es tu ingreso en el caso de las finanzas personales. Entonces, uno de los consejos que sí damos en la medida de lo posible es ponerse un sueldo cuando tú estás empezando a poner tu negocio. Ahora, ese sueldo, pues obviamente tiene que ir con la realidad del negocio. Entonces también es importante todo el tema del sueldo que te pongas, que pues tiene que ir acorde a lo que tu negocio también pueda pagar de acuerdo a las ventas que está teniendo o que piensa uno que va a tener su negocio. El otro tema que también es importantísimo es tratar de no financiar tu negocio con créditos personales. Y aquí pasa un poquito más de lo mismo. Muchas veces uno monta un negocio y vuelvo y digo, pues a mí personalmente me ha pasado, entonces uno dice, quiero financiar mi negocio, pero resulta que el banco no le presta el negocio porque es muy nuevo o porque el negocio, digamos, todavía no tiene ventas, porque los bancos pues tienen sus, sus condiciones, digámoslo así, para poder prestar. Entonces uno dice, bueno, pero a mí sí me prestan y con eso yo puedo, pues, digamos, arrancar mi negocio. Si eso es así, y eso pasa, vuelvo y digo, muchísimo, lo que debes hacer es pedir plata prestada a nombre tuyo y a su vez tú le prestas a tu negocio. Y de esa manera lo separas y tienes, digamos, dos operaciones que son diferentes. Uno, el crédito que tú tienes con tu banco, que como persona natural, digamos, para efectos del ejemplo, que es en ese caso un pasivo, y tú esa plata se la prestas a su negocio, en ese caso es un activo, que ahora vamos a ver eso, pero aquí lo importante y el mensaje no es identificar qué es un activo y qué es un pasivo, sino que puedes hacer la separación para poder financiar, digamos, tu negocio, así sea con créditos personales, pero que tengas de manera organizada y clara que es un crédito que tú como persona natural le estás prestando a tu negocio. Entonces ese es otro de los puntos claves, el ponerse un sueldo y en el caso de que uno financie su negocio con un crédito personal, pues separarlo. Ahora, en la medida de lo posible, lo ideal sería que tu negocio fuera el que pidiera el crédito, ya fuera con el banco o con la institución que se vaya a pedir, la cooperativa o lo que sea. Pero pues como no en todos los casos se puede, por lo que les digo, esta es una manera de poder separar esto y tener buenas prácticas. El quinto punto, y es importantísimo tenerlo en cuenta, es encontrar el punto de equilibrio del negocio. Ahora más adelante vamos a explicar qué es el punto de equilibrio del negocio. Eh, claro que esto pues no es que tenga tampoco mucha ciencia, el punto de equilibrio del negocio es encontrar ese nivel de ventas o de ingresos que tú tienes que tener en tu negocio para que no ganes ni pierdas plata. Esto es importante entenderlo porque cuando tú ya tienes asignados unos gastos y unos costos a tu negocio, tienes que mirar cuáles son los niveles de ingresos para que no ganes ni pierdas plata y ese es el punto de equilibrio de tu negocio y te va a permitir establecer metas y te va a permitir establecer presupuestos y proyecciones para saber hacia dónde dirigirte en el caso de tus ventas. Entonces, estas son unas buenas prácticas que es importantísimas tenerlas en cuenta para separar tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio. Adelante. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué es importante separar tus finanzas personales de las finanzas de tu negocio? ¿Y por qué debemos hacer esto? Primero que todo, para tener la claridad en los números de tu negocio y tus cuentas personales. Pues esto es, digamos, una respuesta que cualquiera diría que es muy obvia. Y sí, es obvia, pero vuelvo y digo, la organización y la claridad en los números de tu negocio y tus cuentas personales te va a dar, digamos, las herramientas para tomar decisiones a futuro, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista del negocio. Y desde el punto de vista del negocio te va a dar además herramientas y te va a dar luces de qué debes hacer en un futuro, vuelvo y digo, desde el punto de vista de ventas, desde el punto de vista comercial y también desde el punto de vista de manejo de los gastos.
Entonces tú puedes, por ejemplo, empezar a darte cuenta que tienes unos gastos muy altos de arrendamiento y que si los reduces puedes mejorar tus números dentro del negocio, etcétera, etcétera. Entonces, el tener la información financiera organizada nos va a dar nos va a dar muchísimas luces para poder tomar decisiones sobre nuestro negocio. Y cuando hablo de organizar esta información financiera no es algo muy complejo y es, vuelvo y digo, basándonos en los conceptos básicos de las finanzas personales que finalmente son los mismos conceptos para las finanzas de tu negocio, que son ingresos, gastos, activos y pasivos. Y sobre todo inicialmente, y estamos muy enfocados hoy en esta charla hacia eso, hacia la identificación de los ingresos y de los gastos para saber la situación de tu negocio. Obviamente, ¿por qué también hacerlo? Mantener en orden tus cuentas, porque el mantener en orden tus cuentas te va a permitir, por ejemplo, después poderte programar o ya poderte programar en el pago a los proveedores. Si tú necesitas comprar, por ejemplo, en el caso de ustedes que están en joyería, el tema, por ejemplo, de los broches y tienen que pagar esos proveedores y los tienen que pagar de contado, entonces empiezan a poder a organizarse para poder pagar esos broches y tener sus ciclos de producción bien. También el día de mañana, o ya si lo están haciendo el pago de impuestos, muchas veces pasa que llega el pago de impuestos y este es un tema muy importante y la gente de ese pago de impuestos se ha comido la plata o la caja, como diría uno. Entonces, si uno tiene los números organizados, le va a permitir tener esa caja guardada y organizada para poder pagar los impuestos en el momento que es y sin tener que tener las angustias, ahí sí es cierto, de que me gasté esta plata y ahora me toca pagar impuestos, entonces sale uno y pide plata y lo que hace es volver un zaperoco el negocio. Entonces, todo esto es importantísimo y vuelvo, digo, esto es un tema de organización básica inicial que no tiene que ser tampoco tan sofisticada y se puede iniciar inclusive, como les decía, en las hojas de los cuadernos, aprovechando los formatos que pueden ver en los ejercicios que están en la plataforma. Y otro punto súper importante de por qué hacer y tener estas buenas prácticas es porque facilita la evaluación de tu empresa. Y esto tiene, digamos, dos objetivos clarísimos o tres objetivos clarísimos. El primero, el día de mañana, por ejemplo, tú o ya tienes un socio o vas a recibir un socio, entonces el poder mostrar las cuentas claras y como decía mi abuelita, el chocolate espeso, es, 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 es algo que va a ser muy bien recibido por un nuevo socio o que en todo caso el día que tengas que rendirle cuentas a tus socios actuales, pues es mucho más fácil de, digamos, de presentar y de aterrizar y de poder explicar los números. Pero también esto, para el día que tu empresa, por ejemplo, o tu negocio se quiera endeudar con un banco y quieras empezar a tener esa separación que estábamos hablando la lámina anterior y que la empresa sea la que pida directamente el crédito, pues entonces este tema de tener los números claros y eso le va a permitir al banco pues hacer un análisis muchísimo más rápido, un análisis muchísimo más certero y tus probabilidades como negocio de poder conseguir la financiación van a ser mucho más altas. Entonces, digamos, esos son dos ejemplos iniciales y otro ejemplo también es para que tú, si estás sola, así no tenga uno un crédito bancario, así uno no tenga socios ni esté pensando en buscar socios a futuro, pues evaluar realmente en qué estás y tener esa píldora azul que hablábamos del video que vuelvo y les digo que vale la pena que revisen para entender realmente la situación de tu empresa y saber dónde jalar, digamos, si se puede decir de esa manera, dónde jalar ciertos gastos, disminuir ciertos gastos o dónde comercialmente puedes decir, oye, yo, digamos, en mi negocio vendo más el servicio X que el otro, entonces me voy a enfocar más en este porque es el que más ventas me está dejando, etcétera, etcétera. Entonces, vuelvo y digo, las finanzas es el tema del manejo de la plata y para eso hay que organizarse y el primer paso para organizarse simplemente es utilizar esos cuatro elementos básicos y empezar a plasmarlos, así sea en una hoja de cuaderno para identificarlos y empezarles a hacer seguimiento. Sigamos, porfa. Como les decía antes, aquí no nos vamos a cansar de ser repetitivos porque esto es clave. Cuando uno revisa las mayores causas de por qué los negocios y los emprendimientos se caen, hay 6 diferentes causas, bueno, entre 5 y 6 diferentes causas de por qué los emprendimientos se caen. Y una de esas causas es el tema de la desorganización y el no conocimiento, digamos, básico de ciertos temas financieros. Y cuando digo conocimiento básico es esto que estamos hoy navegando de lo que les estamos hablando. Entonces,
A pesar de que muchas veces, y como decía ahora, no es lo que más nos gusta porque uno está trabajándole a otras ideas seguramente mucho más chéveres y excitantes, pues este es un tema al que hay que tristemente dedicarle algo de tiempo. Entonces, por eso volvemos a entregar estos consejos. Si uno separa los presupuestos, ya lo dijimos, una cosa es tu presupuesto personal, otra cosa es el presupuesto de tu empresa, y por favor sepáralos en la medida de lo posible. No, eso es casi que una obligación separarlos y empezar a construirlos separadamente desde el inicio. Dos, asígnate un sueldo. Al asignarse además un sueldo, controlas también cuáles son tus gastos como persona y cuáles son los gastos de tu empresa. Y ya tienes además súper organizado cuáles son los gastos de tu empresa, porque tú tienes un sueldo que mensualmente es de X plata y eso te ayuda a proyectar a tu empresa. El tema del cuidado con los préstamos, que era el ejemplo que les ponía. Cuando uno se va a endeudar, obviamente tiene que mirar y tratar de analizar si lo puede pagar o no, y en la medida de lo posible tratar de que el negocio sea el que se endeude, y si no, si uno es el que se tiene que endeudar para financiar el negocio, hacer esa separación. Eso es clave. Y prepararse para las contingencias, y eso tiene que ver con el ahorro y la inversión. En la medida de lo posible, vuelvo, digo, es muy, muy importante ahorrar, porque ese ahorro nos va a permitir frentear, para decirlo de alguna manera, esas situaciones de vacas flacas. Entonces, no cuando estemos vendiendo bien y estemos en la época de las vacas gordas, empecemos a gastar de manera indiscriminada y loca, sino que pensemos siempre en ahorrar, porque además ese ahorro es el canal para poder después invertir en nuestro emprendimiento y darle crecimiento. Entonces, si quiero crecer y necesito arrendar un local más grande, o eventualmente comprarme un local, o comprar, por ejemplo, más mesas de trabajo para el tema, por ejemplo, de joyerías, o comprar temas por ejemplo, de computadores para organización de mi empresa. Entonces, todo ese ahorro es el que me va a permitir a mí después invertir en mi negocio. Entonces, repito que digamos, va muy de la mano con la lámina anterior de los nueve consejos, de todo lo que hemos venido hablando. Estos 4 consejos son importantísimos. Separa tus finanzas personales y separa las del negocio, y hazlo utilizando, digamos, estos mecanismos que les estoy comentando. Ahora vamos a entrar a mirar un poco cuáles son las herramientas básicas de lo que es el negocio, o de lo que son las finanzas del negocio. Y aquí vamos a hablar básicamente de los estados financieros de un negocio, y, digamos de qué variables se componen, que son las mismas 4 variables que quiero que queden en la mente de ustedes, que son ingresos, gastos, activos y pasivos. Finalmente es eso. Y los estados financieros, pues, son finalmente los documentos que muestran la situación de una empresa en un momento dado. Y aquí hay dos estados financieros, que son el balance general, que es el reflejo de la estructura de tu negocio, como bien dice la lámina, en un momento determinado. Es decir, esto es como la foto de cómo está tu negocio a corte de 31 de diciembre de 2020, para poner un ejemplo, o a corte de 30 de junio de 2020. Entonces es una foto y un reflejo de cómo está tu negocio en ese momento. Y el balance general, y ahora lo vamos a ver, se compone de activos y pasivos, pero pues ahora miramos eso. Y el estado de resultados es el resumen de la operación de la empresa en un periodo determinado, o sea, es el desempeño de tu empresa durante un periodo determinado. Entonces, ¿cómo se desempeñó tu empresa? Por poner un ejemplo, de enero a junio del año 2020, o cómo se desempeñó tu empresa de enero a diciembre del año 2020, y está compuesto prácticamente por los ingresos y los gastos. Y esos son los, digamos, 2 estados financieros que ustedes deben como tener en cuenta, que debe tener cualquier negocio, y que en algún momento se deben empezar a construir. Tal vez si ustedes todavía no están organizadas desde el punto de vista de identificación de ingresos y de gastos, este no sería el primer paso. El primer paso es, vuelvo y digo, identificar los ingresos y los gastos tanto de ustedes como personas, como del negocio. Y el segundo paso es empezar a entender que estos son los estados financieros que nos van a mostrar, digamos, estas 2 cosas o estos 2 momentos que les estoy explicando. La foto en el caso del balance general, y el desempeño de la empresa en el caso de un periodo de tiempo. Entonces miremos el balance. El balance general de una compañía
o de cualquier negocio, se compone básicamente de tres ítems, que son los activos, los pasivos y el patrimonio. Los activos, como bien decía Juan Camilo, es todo aquello que tu empresa posee. En este caso son, pues para efectos del ejemplo, pueden ser los computadores, por decir algo, donde se desarrollan las actividades de la empresa, o pueden ser también las mesas de trabajo del tema de joyería, o pueden ser, bueno, no sé, digamos los escritorios también donde se está trabajando, o en el caso de tener casa o vivienda propia, puede ser la casa o la vivienda propia de donde están desarrollando el negocio. Esos son los activos, o sea, los bienes que tu empresa posee, pero que, ojo, son de tu empresa, no tuyos, porque si son tuyos, entonces pues son los activos tuyos, más no del negocio. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y los pasivos, pues no es nada diferente a las deudas que el negocio tiene o que el negocio ha contraído. Y esas pasivos pueden ser, ya sea con, por ejemplo, con sector financiero, con terceros, o contigo misma como emprendedora como gestora del negocio. Entonces aquí, por ejemplo, es importante separar esas cosas y tener en cuenta que el pasivo de la empresa porque tomó una deuda eh, puede ser un activo tuyo porque fuiste tú quien le prestó la plata a la empresa. Eso, digamos que lo he repetido ya como 3 veces, importante tenerlo en cuenta, pero los pasivos finalmente son las deudas o la plata que tu empresa deba, ya sea contigo, terceros o sector financiero. Y el capital es tu capital como dueño de la empresa y eso es pues simplemente una fórmula matemática que es el capital sale de la resta de los activos y de los pasivos. Y esa es la estructura de un balance general donde vuelvo y digo lo que muestra la situación y es estática de la empresa en un momento dado. Entonces, ¿cuáles son tus activos a 31 de diciembre del 2020? ¿Cómo cerraste tú y cuáles fueron tus pasivos? Que inclusive ya el 6 de enero, por poner un ejemplo, pueden ser otros. ¿Y cuál es tu capital que sale de la resta de esos dos rubros? Esos son los elementos básicos que componen un balance y están con los elementos básicos que mencionaba Juan Camilo anteriormente de ingresos, gastos, activos y pasivos. Ahora vamos a ver en la siguiente lámina, en el estado de los resultados, que es ese estado financiero que muestra el desempeño en tu empresa, de qué se compone. Y estos se componen básicamente de los ingresos y de los gastos, que son esos dos conceptos que Juan Camilo explicó inicialmente. Ahora, aquí es importante entender que los ingresos de tu negocio pues van a ser el producto de las ventas del producto o del servicio que tú estés ofreciendo al mercado. Esos prácticamente van a ser los ingresos y va a ser el fuerte de los ingresos. Y los gastos o costos, y ahorita vamos a explicar un poquito cuál es la diferencia entre gastos y costos, pero finalmente ambos restan en tu estado de resultados. Entonces, pues se los voy a explicar, pero siempre van con un signo menos. Son, digamos, el otro rubro importante del cual se compone el estado de resultados. Importante tener en cuenta que cuando uno empieza a mirar ya un poco más a fondo, hay otro tipo de gastos y ingresos que pueden ir dentro del estado de resultados, como por ejemplo si tu cuenta de ahorros te paga algún tipo de rendimientos o algún tipo sí, digamos de rendimientos, pues esos son otros ingresos de tu empresa y son ingresos que pues deben ir dentro del desempeño de tu negocio. Y en gastos, por ejemplo, si tú vuelvo y también puede ser que no sea un gasto directamente relacionado con tu negocio, pero por decirte algo, las comisiones que eventualmente le podrían a uno llegar a cobrar también en una cuenta de ahorros, entonces ese es otro gasto. Eso es como para tenerlo en cuenta. Pero finalmente, y para efectos yo creo iniciales y del ejercicio que queremos que además empiecen a hacer en lo que está colgado en la plataforma, es que ustedes empiecen a identificar cuáles son sus ingresos y cuáles son sus gastos y costos del negocio como tal, para empezar a entender si realmente el negocio pues está dejando un flujo de caja positivo o un flujo de caja negativo. Es prácticamente eso. Sí, es eso. Ahora, aquí hay un tema que, como les decía, sale en muchísimos temas de conceptos básicos de finanzas de emprendimiento, que creo que es importante tenerlo en cuenta,
y más que ustedes lo anoten, digamos, en sus cuadernos y en el disco duro, simplemente para tener clara la diferenciación cuando les hablen de que entre un costo y un gasto. Pero como les mencionaba anteriormente, finalmente, pues dentro del estado de pérdidas y resultados y dentro del ejercicio que queremos que hagan, pues ambos restan. Pero pues voy a entrar a explicarlo rápidamente. El costo es todo aquel desembolso que se hace para la fabricación directa de sus productos. Entonces, para tener un ejemplo, digamos, de un costo, y me gusta poner el ejemplo de joyería porque pues es como el más sencillo y el más didáctico. Por ejemplo, si uno va a hacer las joyas o va a hacer, no sé, unos dijes o alguna cosa así, sin ser yo experto en joyería, pues se tienen que comprar los broches y, por ejemplo, la cadena para colgar el dije. Entonces, esos son costos porque son desembolsos que tienen que ver finalmente con la fabricación de tu producto para poder tener un producto terminado y poderlo poner en el mercado. Las materias primas, por ejemplo, si se va a hacer algo en plata o, por ejemplo, vamos a buscar otro ejemplo, para algún tema, por ejemplo, de algún colectivo de teatro que se necesiten un vestuario y se necesiten comprar las telas para un vestuario específico, para una obra específica, eso es un costo. Finalmente es un desembolso. Y los gastos son todos aquellos desembolsos o todos aquellos dineros utilizados en actividades de la empresa y que tienen que ver con la empresa, pero que no están directamente relacionados con la fabricación de tu producto. Entonces, aquí hay varios ejemplos en la lámina, como por ejemplo el tema de los servicios públicos, que son gastos de la empresa, pero que no están relacionados directamente con la fabricación de tu producto, o por ejemplo los gastos de transporte que se necesiten ya sea para ir a recoger o a entregar, digamos, el producto que se está vendiendo, que además son gastos que pues de alguna manera están atadas a las ventas. Entonces, ese tipo de gastos son los gastos que se diferencian de los costos precisamente por lo que les digo. Eh, eh, cre- Creemos que es importante, digamos, que tengan ese concepto claro, pero vuelvo y repito que pues ambos en el estado de pérdidas y resultados pues nos restan. Eh, digamos que sigamos adelante para explicar un tema, el tema del punto de equilibrio que lo mencionábamos también anteriormente, que era importante dentro de los más que dentro de los conceptos básicos, sino dentro de las buenas prácticas, era entender y poder uno, con todas estas herramientas inicialmente teóricas que les estamos dando, poder calcular el punto de equilibrio. Y el punto de equilibrio es aquel punto en el que no se gana ni se pierde dinero. Es decir, es ese nivel de ventas que cubre todos los gastos y los costos de la compañía. Entonces, ¿cuántas unidades y cuánta plata necesito vender para no perder dinero? Este es un concepto, pues, básico prácticamente que hay que tener en cuenta, porque cuando nos empezamos a organizar, esta es la primera meta que nos tenemos que poner en cuenta. Y esto también, y lo amarro de nuevo y vuelvo y las invito a que vean el video de Alberto Bresán en el tema de punto de equilibrio, porque si bien el video como tal no habla exactamente del punto de equilibrio, sí habla de la realidad financiera de los negocios y de los emprendimientos. Y el punto de equilibrio, cuando uno lo calcula, también nos da una señal importantísima de la realidad de nuestro negocio, porque si yo tengo unos gastos muy altos, por ejemplo, o unos costos muy altos para la fabricación de cualquier producto, y entonces necesito vender muchísimo para poder llegar a ese punto de equilibrio, pues de entrada ya me estoy dando cuenta que mi negocio pues tiene unas barreras complicadas para llegar al punto de equilibrio y eventualmente pues no es negocio. Y como hemos hablado no solamente ahorita en esta charla tangencialmente, sino en las anteriores, uno puede tener unas grandes ideas y se enamora de las ideas, pero es importante que los negocios sean al menos sostenibles. Y para que el negocio sea al menos sostenible, este tema del cálculo del punto de equilibrio es clave tenerlo en cuenta. Y aquí también las invito para que aprovechen y el video de Rosita y de Katy que está en la plataforma que es un video de verdad súper chévere, es un video que en minuto y medio les explica el concepto de punto de equilibrio de una manera seguramente mucho más clara de lo que yo les estoy diciendo. Y además tiene una cosa adicional y es que les dice o les da señales de qué hacer
dependiendo en qué momento esté su empresa, porque la empresa puede estar en punto de equilibrio y como bien le dice Katia a Rosita, o Rosita a Katy, ya no me acuerdo cuál a cuál, pero no importa, van por buen camino. Si el negocio obviamente está por encima de punto de equilibrio, pues van por excelente camino y fuera de eso van a poder, digamos, establecer estrategias y establecer acciones a seguir con base en lo que les esté diciendo los números. Pero si está por debajo del punto de equilibrio, es decir, en déficit, y eso está en las lecturas de finanzas personales que también están ahí en la plataforma, que de verdad las invito a que lo lean porque son muy rápidas y les da claridad sobre algunos conceptos, pues también si el negocio está en déficit, lo que quiere decir que tienes que o cambiar, digamos, tu estrategia para lograr ese punto de equilibrio o revisar. Y yo no quiero ser, digamos, portador de malas noticias, pero sí revisar si de pronto algún negocio no es sostenible para pararnos en esa realidad de las píldoras de Matrix que están en los videos. Entonces, de nuevo vuelvo y les digo, ese video dura 1 minuto y medio y es clave para entender el tema del concepto de punto de equilibrio. ¿Qué debes hacer entonces? Y digamos un poco para empezar a cerrar esta charla, para que tu emprendimiento tenga éxito. Y ahorita voy a ir por cada uno de estos puntos que tienen ustedes ahí en la pantalla, pero definitivamente y lo más importante que debes hacer acá es organizarte. Esto es un tema de organización y de identificación de tus ingresos y de tus gastos. Ese es el primer paso, tanto desde el punto de vista personal como desde el punto de vista de tu negocio. Identifica tus ingresos, identifica tus gastos, a tus ingresos réstale los gastos y ahí ya te va a dar una primera señal además súper valiosa de si tu negocio, digamos, está bien o está mal y de qué puedes empezar a hacer desde el punto de vista de mejorar los ingresos o controlar los gastos para mejorar, digamos, ese flujo neto de tu negocio. Entonces, eso es lo más importante. Organízate, identificando ingresos y gastos. Voy a ir sobre estos puntos de nuevo, que creo que consideramos pues que son importantísimos y que digamos muchos de estos son repetitivos, pero son claves y es importante que les queden a ustedes súper claros, porque este es los primeros pasos precisamente para esa organización, es separar de nuevo las finanzas personales y las de tu emprendimiento. Cuando empiezas a tener esos momentos que a veces no es tan fácil separar las personales de las de tu emprendimiento, como por ejemplo en el tema del sueldo o de los créditos para financiar ese negocio, tomen el consejo que les estamos diciendo, pónganse un sueldo, que es el punto 2, o separen, digamos, esa financiación, tanto la tuya como la que tú le vas a hacer a tu emprendimiento y ponle a eso unas condiciones. Revisa tus cuentas cada mes. Esto es, inclusive yo diría que cada mes es muy largo plazo. Cuando uno ve, digamos, cursos de emprendimiento y de finanzas personales, inicialmente estas cuentas, la verdad, se tienen que empezar a revisar casi que a diario para tú empezar a revisar cuáles son esos gastos, para empezarlos a entender, para empezar a mirar cuáles son esos gastos que de pronto no son recurrentes, pero que estás olvidando tener, para saber en qué te estás gastando la plata. Hay un término que se utiliza mucho que es el gasto hormiga, que son esos gastos que son pequeños y que uno tiene recurrentemente y que uno no sabe cuáles son. Si uno se empieza a organizar, puede empezar a identificar esos gastos hormiga y a empezar también a organizarlos y a suprimirlos en el caso que sea necesario. Entonces, por ejemplo, la empanada cuando me bajo del Transmilenio todos los días, ese es un gasto hormiga que muchas veces uno ni lo anota, pero que a medida que pasan los días se vuelve un gasto importante. El otro tema es esto que ustedes están haciendo ahora, que consideramos que es supremamente importante. Uno no tiene que ser experto en finanzas, porque además sé que a veces este tema es aburridísimo, pero sí es empezar a formarse en finanzas y empezar a entender a entender y a conocer los conceptos claves del tema financiero, que vuelvo y digo, no son nada diferente a ingresos, gastos, activos y pasivos. Inicialmente eso es lo clave y empezar a entender esto para uno poderse organizar. Establecer objetivos concretos es importante para proyectarse, para tomar decisiones, para mirar, por ejemplo, qué debes hacer para llegar a tu punto de equilibrio. Pero aquí también es muy importante empezar a establecerse, digamos, objetivos que sean específicos, que sean alcanzables y que sean medibles en el tiempo. Entonces no me puedo sentar por decirles algo, a establecer un objetivo y decir, bueno,
yo como objetivo voy a empezar a hacer, y para efectos, por ejemplo, de un colectivo de música, bueno, de obras de teatro, por ejemplo, de conciertos de algo de música, pues yo puedo poner en mi hoja de cuaderno o en mi hoja de Excel que voy a hacer eh, 60 conciertos al mes y obviamente si veo eso mis proyecciones se van a ver divinas, pero eso no es un objetivo alcanzable. Entonces, cuando nosotros empecemos a fijarnos estos objetivos, pues tratemos de que sean alcanzables en cuanto a la cantidad y que sean medibles en el tiempo, porque también puedo decir, voy a hacer X número de joyas o de servicios en los siguientes 25 años. Pues suena muy chévere, pero pues en los siguientes 25 años seguramente tu emprendimiento ya no va a existir porque ni siquiera lograste los objetivos de corto plazo. Y también es muy importante establecerse temas que sean alcanzables y acordes al mercado. Entonces, por ejemplo, hoy yo puedo, se me ocurre llegar y decir, oiga, no, tengo un negocio divino porque voy a montar la fábrica de fabricación de CDs de música más chévere del planeta. Pues eso suena, digamos, como idea, podría llegar a ser interesantísima. Uno puede tener la maquinaria para hacer los CDs, pero claramente hoy ese no es el momento, hoy no es el momento para eso porque estamos en un momento de mercado que es diferente. Entonces los objetivos tienen que ir alineados con el momento de mercado y con el nicho de mercado que tú estás esperando llegar y atacar. Eh, la siguiente lámina, Juan, por favor. ¿Qué debes hacer también, digamos, dentro de estas buenas prácticas que debes hacer es diversificar e invertir? El tema de diversificar, si quieren, lo dejamos de lado por el momento porque creo que no es importante. Sí es importante, pero pues no para esta charla. Pero el tema de invertir sí es muy importante. Y el tema de invertir tiene muchísimo que ver con el tema de ahorro que estaba mencionando Juan Camilo y que después mencioné yo. El ahorro es clave que lo tengamos dentro de nuestros presupuestos y nuestras metas porque el ahorro es lo que nos va a permitir invertir en nuestros negocios futuros o en nuestras necesidades futuras e invertir digamos, dentro de nuestro negocio. Y la inversión puede ser, por ejemplo, en publicidad y mercadeo, como les decía, en planta física, en un vehículo de distribución. Y obviamente uno puede invertir en nuestro negocio no solamente con los ahorros, sino buscando crédito. Pero el tema de los ahorros es importante porque es la cuota inicial para esa inversión. Ustedes bien saben que los bancos normalmente a uno no le prestan el 100% para la compra de activos o para la inversión de un negocio, sino que uno tiene que poner un pago inicial y este ahorro es el que nos va a llevar a eso. En la medida de lo posible y en la medida que vayamos avanzando y organizándonos, el tema de automatizarnos y usar las herramientas que están hoy al alcance de la mano es muy importante. ¿Y por qué? Porque, digamos, esto sí se puede llegar a volver engorroso cuando uno empieza con el cuaderno y la hoja, que vuelvo y digo, en el caso de que uno no lo tenga organizado, es el primer paso, porque además no solamente uno se empieza a organizar desde el punto de vista del cuaderno, sino también mentalmente. Pero a medida que el tiempo va pasando, sí es importante utilizar, digamos, estas herramientas porque va a hacer que nuestra organización sea muchísimo más fácil. Establecer los presupuestos y mantener un colchón para lo imprevisto es un poco más de lo mismo. Y por último, quiero dejarles este mensaje que también es importante y es a medida que el negocio de ustedes vaya avanzando, y esto sí ya es más del negocio que de las finanzas personales, delegar este tema de las finanzas, si es posible, es importante. ¿Y por qué es importante? Porque el delegar esto implica, primero que todo, que ustedes van a poder tener tiempo para poder desarrollar realmente lo que quieren y de lo que están enamoradas, que es esa idea de negocio para sacar este emprendimiento adelante. Y segundo, muchas veces precisamente ese enamoramiento hace que uno se sesgue y siga muchas veces pedaleando o cerrando los ojos ante ciertas cosas que los números nos están diciendo, pero que nosotros no queremos escucharlos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si un tercero nos está diciendo eso, ese tercero nos está ayudando a tomarnos esa píldora azul que hablábamos de la charla de Alberto. Entonces, muchas veces delegar en un principio no es fácil porque no conocen el negocio o porque muchas veces delegar implica pues un gasto adicional. Pero si el negocio está agarrando fuerza, está cogiendo, como dicen ahora en el tema de emprendimiento, tracción, es decir, estamos vendiendo más y estamos creciendo, ese es un gasto que eventualmente deben tener en cuenta para delegar este tema en terceros que les ayude, digamos, a abrir los ojos cuando se necesiten abrir, ya sea para lo bueno o para lo malo.
porque no solamente es para lo malo, sino si se está vendiendo mucho y eso, pues que ustedes también sepan hacia dónde dirigir los esfuerzos de ventas y comerciales a futuro. Entonces, los quiero dejar con estos consejos que se deben hacer para la separación del emprendimiento del éxito y para que el emprendimiento tenga éxito. Las invito a que en los formatos de las lecciones, de las tareas que hay, utilicen esos formatos para poder precisamente empezar con este primer ejercicio que es tan sencillo como identificar ingresos y gastos. No estamos, digamos, yendo más allá. Yo creo que esta es la primera parte de lo que ustedes tienen que saber y entender para empezar a organizar sus negocios y sacar cuál es el flujo neto, que no es nada diferente a la resta entre ingresos y gastos. Y bueno, no, yo diría que finalmente es esto. Y estamos abiertos a preguntas y de verdad que muchas gracias a todos y a todas por el espacio y simplemente para cerrar, las finanzas sí son un tema pues clave y son un tema importante para la organización de sus emprendimientos. Entonces, por favor, por, 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 por cuadriculadas que sean, pues no dejen eso y dedíquenle así sea un porcentaje de su tiempo a organizarse. Vale, Carlos, muchísimas gracias por la presentación. Juan Camilo, igualmente muchas gracias. Vamos a empezar con las preguntas que hemos ido recibiendo por el chat y después de esas, entonces, con las personas que han levantado la mano. Bueno, entonces aquí hay una primera pregunta. Bueno, hay un comentario de Ana Margarita que dice, Nequi me parece una excelente opción, la usa como ahorro. Una pregunta de Paola, ¿no es mejor acudir a cooperativas que a bancos? Bueno, sí, esas es mucho, no es que sea mejor o peor, esa es otra opción. Las cooperativas de ahorro normalmente, digamos que puedes hacer el ahorro y adicionalmente también tienen créditos a muy buenas tasas. Entonces sí, la persona que hizo, creo que fue, ¿quién es? Paola, Paola. Paola, tiene la razón. Eso también puede ser una muy buena, un buen vehículo de ahorro. Y un buen vehículo para conseguir créditos de las cooperativas de ahorro y También. crédito. Vale. Ana Margarita pregunta, ¿y si actualmente se está pasivo y no hay ingresos, cómo debería ser la fórmula adecuada en las finanzas del hogar? Bueno, está difícil esa pregunta. Pasivo me imagino que ella querrá decir que está cesante de trabajo, me imagino. Sí, difícil, muy difícil porque al final, pues en algún momento me imagino que estás viviendo de los ahorros, pues porque estás gastando en los temas puntuales del hogar, en la alimentación, en el arriendo, y no tienes el ingreso. Entonces, pues sí es muy complicado y es urgente tratar de, primero, optimizar los gastos y ser supremamente, mucho apretarse el cinturón, como decimos coloquialmente, mientras puedes mientras logras otra vez conseguir un ingreso fijo. Vale, Jonathan tiene una pregunta y un comentario. Dice, buenas tardes, ¿qué aplicaciones recomiendan para controlar ingresos y gastos? Yo manejaba un Excel, pero se me hace más engorroso. Y el comentario es, me gustaría recibir mayor orientación sobre las inversiones en proyectos inmobiliarios. Bueno, digamos que contesto ahí la primera parte. Aplicaciones de tema para organizar el tema de finanzas personales, pues hay muchísimos. Está Fintonic, por ejemplo, que es supremamente sencilla. Yo la recomendaría. El mismo Banco de Vivienda, y aquí no es para hacer publicidad, ni mucho menos, tiene dentro de sus servicios y aplicaciones gratis también un tema para manejo de finanzas personales. Entonces, podría revisar esas dos inicialmente, pero digamos que la estructura de todas estas aplicaciones son las mismas. Entonces, cualquiera te va a prestar un buen servicio, esas dos para que les pegues una revisada y la que sea, digamos, más sencilla de manejar según tu experiencia es válida. Ahora, manejar hojas de Excel, una vez uno logre
tener unos formatos claros es una cosa que es también totalmente viable y bien vale la pena. A veces puede llegar a ser engorroso, pero como es, digamos, la propia aplicación diseñada por uno, pues también es válido. Ahora, para el tema de la segunda parte de la pregunta sobre inversiones inmobiliarias, yo creo que con muchísimo gusto eso lo podemos mirar aparte porque creo que se sale un poquito digamos, del alcance de esta charla y se vuelve además un tema muchísimo más específico. Entonces, de verdad que con muchísimo gusto eh, podemos organizar un tema específico y darte algunas recomendaciones de lo que nosotros hemos tenido como experiencia en ese tipo de inversiones, pero creo que eso lo podríamos hacer en otro escenario. Vale. Ana Margarita, tienes levantada la mano. Puedes habilitar tu micrófono en este momento si quieres hacer alguna intervención. Sí, buenas noches. Bienvenida, dime. Sí, gracias, buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Nosotros tenemos un emprendimiento que como tal no es un negocio, sino que es un emprendimiento de carácter, pues es un servicio, sí, de carácter social. Construyendo la casa común lleva 3 años, casi va a cumplir 4 años, haciendo un trabajo social y de sostenimiento ambiental para toda la ciudadanía en Bogotá, no solamente para las personas que estamos ubicadas en el centro de Bogotá, porque llega a impactar pues a todo el transeúnte que está ahí. El asunto es que vemos, digamos, la necesidad de empezar a generar ingresos por esta labor, que es una labor que ha sido sostenida por las personas que estamos ahí, hemos logrado mantener este espacio durante estos años, pero vemos precisamente la necesidad de poderlo plantear, no como una idea de negocio, porque realmente no es un negocio, ¿no? Es un emprendimiento social. Pero entonces me surgen muchas dudas frente a cómo plantearlo, pues en la parte financiera, ¿sí? Porque como digo, no genera en ningún momento ningún ingreso, no podemos establecer ningún tipo de activos, ¿sí? De ingresos por este tipo de iniciativa, más que digamos que el sentido de ganancia a nivel personal y profesional, porque hemos hecho una labor que ha impactado pues a la ciudadanía, ¿sí? Es más eso. Pero de ahí a ponerlo tangible en valores, en dinero, un poco difícil. Entonces me gustaría, como en este caso particular, cómo debería ser yo esa ruta, ¿sí? Ese mapa de ruta desde la parte financiera, porque todo lo que tú planteas está muy chévere, me ayuda mucho en mis finanzas, sobre la última intervención de Carlos Alberto, en mis finanzas personales, pero no para el emprendimiento como tal, que es el objetivo por el que estamos acá, ¿sí? Y el que yo quiero finalmente darle mucha más sostenibilidad y lograr que realmente sea un emprendimiento que se mantenga, pero que genere una retribución para las personas que lo hemos sostenido durante este tiempo, ¿sí? Es parte, digamos, que la corresponsabilidad frente al trabajo que estamos haciendo. Esa es como mi pregunta. Es una, dale, una pregunta súper interesante y de pronto no es tan fácil de resolver digamos, en una sola respuesta, pero te voy a tratar de contestar y vuelvo y digo, también están las mentorías para mirar el caso, ya digamos con más detalle, pero lo primero que tienes que revisar o lo primero que tenemos que revisar todos cuando uno inicia un emprendimiento, independientemente que sea negocio o no, un emprendimiento como tal, y lo hemos hablado, tiene que ser sostenible. Entonces, una cosa pues obviamente es que sea negocio y que genere unos ingresos y otra cosa es que sea sostenible para que al menos cubra sus gastos. En este caso y por lo que entiendo, digamos, la idea es un poco tratar de volver este negocio sostenible. Para volverlo sostenible, entonces en este tipo de emprendimientos y por lo que entiendo inicialmente, lo que primero tenemos que identificar es, o tratar de identificar dentro del equipo es, si la actividad o el servicio que ustedes están prestando es una cosa que se pueda cobrar o no. Para eso ya tendría uno que entrar a revisar, digamos, con mucho más lujo de detalles eso. Una vez eso lo logremos identificar si es cobrable o no, hay que identificar a qué mercado es y ponerle un precio. Pero vamos a suponer que es un tema, digamos, ese sería el primer camino. Entonces, es decir, yo esto se lo puedo vender a X o a Y y establecer algún tema de precio para poder empezar a plasmar los ingresos dentro de la planeación de mis finanzas del negocio. Y cuando yo hablaba, y creo que es importante aclarar el tema, en la charla de finanzas del negocio me refería a finanzas del emprendimiento como tal, independientemente digamos, del tipo de servicio o de producto que se esté vendiendo. Entonces, eso es lo primero, y eso más que un tema financiero inicialmente, es un tema de, digamos, de estructura como tal del servicio que se está vendiendo.
Entonces eso es importante identificarlo, o sea, tener una explicación un poco más detallada de cuál es ese servicio, qué es eso que ustedes están haciendo y mirar si eso realmente es un servicio que sea vendible o no y quién pagaría por eso para establecer esos ingresos. Pero por otro lado, si uno, porque puede pasar y eso sucede con muchos emprendimientos de carácter social, es que los ingresos no estén dados por las ventas de ese mismo servicio, sino que los ingresos estén dados por otro tipo de rubros que son, por ejemplo, donaciones, por decirte algo, porque estos son temas que tienen impacto ambiental, entonces la fuente de ingresos no necesariamente tiene que estar dada por la venta del servicio, sino por otro tipo de fuentes de ingresos que pueden estar ahí en el mercado, entonces pueden ser donaciones o, por ejemplo, dependiendo de la población a la que tú estás llegando, fondos de alto impacto, que son fondos que en teoría prestan plata pero sin ningún retorno, es decir, son fondos que te prestan plata de largo plazo para que tú manejes presupuestos. Entonces, tu esfuerzo para lograr conseguir ingresos para ese emprendimiento no va a estar en la venta del servicio como tal, que finalmente pues eso sí uno lo tendrá que entregar en algún momento dado, sino en la búsqueda de recursos de donaciones o en la búsqueda de recursos de fondos de alto impacto. Entonces esa es la forma de empezar a iniciar ese ejercicio de cómo generarle ingresos al emprendimiento y es identificar ese servicio, mirar si es vendible o no, y si no lo es, mirar cuál es ese impacto social que tiene para buscar esa fuente de ingresos, no necesariamente por la venta de servicios, sino, por ejemplo, por estos otros rubros. Se me ocurre inicialmente, pero puede haber otro tipo de ingresos que entendiendo mejor el emprendimiento uno los puede lograr identificar y ayudarte a ubicarlos. No sé si con eso, pues de alguna manera te empiezo a contestar. Reiniciar. Ok, sí, sí me alcanza a contestar, sin embargo, no para extenderlo aquí en este espacio, sí requiere de una asesoría, pero digamos que nuestra particularidad, creo que a diferencia de otros proyectos que se han presentado, sin conocer los otros, pero creo que nuestra particularidad es que está ubicado en un espacio público, o sea, tenemos una limitante, ¿cierto? Entonces, es una labor, como digo, que está entregada a la ciudadanía, es una labor que se ha hecho honoris causa sin ningún tipo de apoyo, pues algunos apoyos de reconocimiento, porque ya tiene un reconocimiento en el sector, eh, pero está ubicado en un espacio público. Si estamos hablando, básicamente es un jardín, un espacio de embellecimiento y recuperación de un espacio público que estaba en deterioro. Y lo que hicimos fue toda una construcción desde un trabajo de educación ambiental, un tema de reivindicación también del espacio donde vivimos, de ir un poco más allá del cuidado de la misma tierra, del cuidado del planeta, porque vamos un poco más allá. También ha sido un espacio de reivindicación de la memoria de la violencia hacia las mujeres. Sí, ha sido un espacio, digamos, que ha conmemorado simbólicamente también causas importantes, no solamente en términos ambientales. Pero lamentablemente, pues digamos que es lamentable porque es un espacio público. Entonces, cuando hablamos de alguna manera recoger, ¿cierto? De recoger, reconocer ese trabajo que se está haciendo, esa experiencia, ese conocimiento que se brinda a las personas, no sé si esa sea la limitante. Ha sido una pregunta que me ha surgido durante todo el tiempo que he estado en el proceso de formación y cada vez que tengo una tarea, de hecho, me hace nuevamente, ¿cierto? Como repensar que para mí considero que es como el talón de Aquiles, ¿sí? Porque se supone que está en el espacio público, entonces uno no se puede lucrar del espacio público, aunque sabemos que ciertos gremios lo hacen, pero en este caso, esa es la limitante. Me puedo dar como una pequeña luz ahí y después, en una charla ya personalizada, considero que es importante ampliar, como para saber por dónde nos podíamos ir. Perfecto, no, quedamos pendientes de eso, pero digamos que con lo que me dices también es clave empezar a tener en cuenta y este tema de los espacios públicos que claramente de pronto la realización de los ingresos no va a ser por venta de un servicio, sino que definitivamente, o por lo menos inicialmente por lo que escucho, se va a tener que pensar en otro tipo de ingresos que vuelvan el emprendimiento por lo menos sostenible, porque pues claramente tiene un impacto social que ahí lo que es vendible, mejor dicho, el servicio que es vendible es ese tema de impacto social. Y hay que ver quién compra ese servicio y al ser utilización de espacio público, por lo menos para la cobertura de tus gastos, pues uno sí podría empezar a revisar que sea, por ejemplo, no sé, las alcaldías menores o cosas de ese estilo, pero eso, como te digo, toca revisarlo con mucho mayor detenimiento.
Vale, gracias a Juan Camilo y a Carlos por la interesante charla. No veo acá más preguntas. Si alguien tiene alguna duda adicional, puede levantar la mano en este momento o escribirla en el chat. Por el momento, pues les recuerdo, no olviden por favor llenar el formato de asistencia de la charla, es muy importante, porque acuérdense que la asistencia a las charlas es obligatoria y de ellas depende el certificado de participación en el curso. Adicionalmente, les recuerdo que las tutorías siguen disponibles en los horarios que hemos manejado tradicionalmente. Sin embargo, el requisito indispensable para poderse agendar es realizar las tareas. Entonces, una vez realicen la tarea de la semana, no importa si está bien, si está mal, si tienen dudas, una vez realicen la tarea y la envíen, pueden comunicarse con Mariana para agendar la tutoría. Eso es súper importante porque para poder trabajar en las tutorías necesitamos que claramente pues ya hayan hecho el intento de hacer la tarea y hayan revisado todos los materiales que están en el aula virtual. No veo más preguntas, entonces yo creo que ya podemos dar por terminada la sesión del día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por su participación. Gracias a Juan Camilo y Carlos por la charla. Nos encontramos dentro de 2 semanas con la conferencia número 4 que tiene que ver con redes sociales y marketing digital para emprendedores. Entonces, que tengan una muy feliz Muchas noche gracias a y todas feliz por semana. la atención. Muchas gracias a todos y a todas y muy buena tarde.